Bueno, y justamente sobre este tema, hoy en diálogo nos acompaña con nosotros el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas, con quien abordamos este tema de una posible petición de volver al servicio militar obligatorio. Buenas noches, general. Buenas noches. Bueno, en primera instancia, ¿cómo califica esta posible petición de los próximos meses, general? Vamos a estar solventando algunos inconvenientes técnicos, y es que, si ustedes lo recuerdan, pues hace algunos y muchos años, vale mencionar, fue implementado para, pues, sobre todo, evitar el ocio y la vinculación de los jóvenes en aquel momento de 14 en adelante con las bandas delictivas, quizá no tanto maras y pandillas como se tiene en la actualidad, pero sí habían algunos grupos que pues cometían algunos crímenes en barrios y colonias, y pues a raíz de este Twitter del diputado David Chávez, pues ha surgido nuevamente en el tapete informativo la implementación o posible implementación del servicio militar obligatorio, y también mencionar y detallar que David Chávez lo ha señalado con otro nombre, pero pues viene a ser prácticamente lo mismo. Así que pues ahora sí ya tenemos señal con el general. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le consultábamos, ¿cómo califica usted esta posible petición de retornar al servicio militar obligatorio? Bueno, es una intención, pero tenemos que valorar muchas cosas. La primera es que el diputado proponente habla de un plebiscito. Veremos si esto tiene una respuesta afirmativa. El otro componente que hay es la Constitución de la República, que ya tiene establecido el servicio militar voluntario, educativo, social, democrático. Esto ya implica una reforma constitucional. Estamos hablando de mucho tiempo. Y la otra situación es que para poder establecer un servicio militar obligatorio, hay que conocer el fondo de todo esto. En principio no se trata de que la obligatoriedad es discriminativa, la obligatoriedad es general. Esto significa de que mis hijos, sus hijos, los hijos del presidente Hernández, los hijos del expresidente Pepe Lobo, los hijos de los diputados, del presidente del Congreso Nacional, para citar unos nombres, o los hijos del señor Correa en Guajiquiro, o de cualquier ciudadano entre los 18 y los 30 años, está en la obligatoriedad de presentar un servicio militar si se trata de un servicio militar obligatorio. Desafortunadamente nosotros en Honduras no hemos tenido esa modalidad, y es por eso que hay distintas manifestaciones o distintos enfoques respecto a lo que es la obligatoriedad para prestar un servicio. Esa misma falta de definición de la obligatoriedad ha hecho de que el tema se trate en forma sesgada y pretendiendo creer o hacer creer que solamente los jóvenes que están en las calles es que deben de ser objeto de prestar un servicio militar. Las sociedades que se juntaron alrededor de un espíritu cívico y patriótico pasaron por el servicio militar obligatorio. Europeas, Estados Unidos, unos países en América del Sur y en el resto del mundo. Pero nosotros nunca la interpretamos porque los políticos siempre evadieron hacer la ley y la reglamentación respectiva para que todos los ciudadanos fuéramos sujetos de prestación del servicio militar. General, ¿es necesario volver a esta práctica del servicio militar obligatorio? No se volvería a esa práctica de la cacería que se le llama, porque eso fue una circunstancia, culpa de los políticos por no reglamentar la ley del servicio militar. Y entonces las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a el reclutamiento forzado. En otras palabras, reclutamiento forzado no es lo mismo que servicio militar obligatorio. Pero si este diputado va con esa idea, que se prepare para que sus hijos, sus parientes, también sean incluidos. Desde luego, la modalidad que se utiliza en los países que tienen esta forma de servicio es que se hace mediante un sorteo.
y quien resulte en el sorteo tiene que presentarse en el término que señale la reglamentación respectiva. Lo que hay que rescatar de esta idea que está proponiendo el diputado es que él pretende de que la juventud encuentre un espacio en las Fuerzas Armadas para realizarse. Y eso es cierto, porque las Fuerzas Armadas, aparte de ofrecer los principios de disciplina, de honor, de lealtad y todo lo que tiene que ver con la formación integral del ciudadano, también ofrece espacios de capacitación, de formación, cuerpos de suboficiales, escuelas técnicas en todos los órdenes, a nivel de todas las fuerzas, centros de capacitación agrícola, capacitaciones en todas las modalidades que hay para los ciudadanos que se ubican en un nivel medio y que requieren una especialización para ejercer un trabajo productivo. Eso ya lo da las Fuerzas Armadas. Pero si se quiere masificar esto, más allá de los efectivos que requieren las Fuerzas Armadas, esto estaría sujeto a un programa especial, a un presupuesto extraordinario, a una ampliación de la cobertura de las capacidades de las Fuerzas Armadas para ofrecer este tipo de competencias y así brindar una oportunidad a la juventud, pero no de una manera indiscriminada, sino que dependiendo de si reúne los requisitos de ingreso para someterse a un programa de formación profesional. General, en el hipotético caso que se dé, que se apruebe esto, el servicio militar, que quizá no es tanto como lo proponía usted, que ya no es una cacería, porque antes se mencionaba que hasta tenía miedo de salir a cierta hora a las calles, sobre todo pues aquellos que vivieron en la época de los 60, 70 y hasta 80. ¿Se podrá combatir eficazmente la delincuencia, la violencia y sobre todo esto de las maras y pandillas si se aprueba, si se diera esto? Lo veo yo solamente como un programa específico aplicable para prevenir el riesgo de la juventud a caer en esto de las maras y pandillas. Este solamente sería un programa que debería de integrarse con otros programas. Desde luego, si funciona, tendría por lo menos el resultado de incluir a una parte de la juventud que se pudiera identificar que se encuentra en situación de riesgo social. Esto no significa estar en maras y pandillas, pero tenemos muchos entornos urbanos, rurales, más urbanos que rurales, en donde el riesgo social es muy alto. Pero esto no se debe a que haya o no servicio militar obligatorio. Esto se debe a la falta de políticas públicas de parte del gobierno y en particular en el caso de aquí de Tegucigalpa, de la alcaldía, en donde grandes espacios en los cuales hay asentamientos humanos que por irregularidad se han asentado, no ha habido la intervención de la alcaldía municipal para crear las condiciones de tipo social y oportunidades y también los espacios públicos que implican la realización humana. Esta es una irresponsabilidad estatal y de las alcaldías de no crear estas condiciones, pero un servicio, llamémosle más bien, un servicio comunitario a la nación, para la formación profesional y contribuir a la autorrealización y el desarrollo, sí pudiera tener un efecto positivo, pero no debe de asociarse esto con el servicio militar per se, en el sentido de que si alguien entra a prestar el servicio militar, es para prepararse para la defensa del país. Sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas están las oportunidades para llevar paralelamente una formación tanto integral, humana, como de especialización para desarrollar trabajos productivos en los distintos niveles de la profesión militar. Brevemente, general, ¿tiene la capacidad de las Fuerzas Armadas económica y logísticamente para pues, asumir este nuevo reto que se espera para los próximos meses? No, pero sí tiene la capacidad para administrar un programa, pero logística y financieramente no la tiene. Es por eso de que señalo de que sería necesario un presupuesto o una partida extraordinaria para sostener este programa y desde luego la ampliación de las capacidades internas que tiene las Fuerzas Armadas. Por ejemplo,
El ejército tiene una escuela técnica, lo mismo la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, Sí. pero solamente son 3. Si regionalizáramos esto y lo multiplicáramos de acuerdo a las necesidades regionales conforme a un Plan Nacional de Desarrollo, las Fuerzas Armadas pudieran extender estas capacidades sostenidas por un programa y por un presupuesto diferenciado, pero integrado a como lo define el gobierno. Puede ser manejado por finanzas, puede ser manejado por las mismas Fuerzas Armadas o por cualquier otra entidad. Entonces, sí creo que esto es viable, pero desde otra visión. No se trata de traer ideas que retrocedan en cuanto a lo que ha avanzado las Fuerzas Armadas acompañando a la democracia y pasando a un servicio militar obligatorio, sino que se trata de la oferta de una oportunidad que puede tener el carácter de obligatoriedad, pero desde el punto de vista de la necesidad de contribuir a que tengamos una juventud menos vulnerable. Y sí se pueden hacer reclutamientos selectivos, como lo decía anteriormente, en función de las potencialidades de riesgo a la cual está expuesta esa juventud. General, muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches, para servirle. El general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, que nos ha expresado pues su sentir y su opinión sobre pues esta propuesta. Todavía no es ni moción ni iniciativa de ley, pero que sí pues ha causado revuelo en las redes sociales.